Hola a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos al Baúl Roto. Hoy vamos a estar resurgiendo la historia del Titanic. El RMS Titanic fue un transatlántico británico, en su época el mayor barco de pasajeros y también el más lujoso. Pero durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912, el destino del Titanic quiso que tocase fondo, al hundirse en su mismísimo viaje inaugural hacia la ciudad de Nueva York. El Titanic contaba con aproximadamente 885 tripulantes, una capacidad de 3.547 pasajeros, gimnasio, piscina, biblioteca, restaurantes de lujo y camarotes de primera clase, con todas las comodidades imaginables para la clase más adinerada de esa época. Ya lamentablemente la historia muchos la conocemos, y es que pese a todas estas consideraciones de su estructura y sus comodidades, el Titanic solo contaba con botes salvavidas para 1.178 personas, es decir, solo para un tercio de su capacidad total. Es que cuando lo crearon, cuando el Titanic nació, se le dio la nominación de indestructible. El baúl del Titanic tiene algunas características interesantes que no son generalmente charladas en los videos por parte de historiadores, conocedores y fanáticos de la historia. Edward Smith era el capitán del Titanic, nacido el 27 de enero de 1850 en Inglaterra. Y es acá donde el baúl nos deja entrever, en la historia del capitán Smith, que hay algunas cuestiones para destacar. En 1911, Smith asumió el mando del gemelo del Titanic, el Olympic, que era entonces el mayor barco de pasajeros jamás construido hasta entonces. Sin embargo, no consiguió evitar una colisión con el crucero HMS Hawke en septiembre de ese mismo año. Al año siguiente fue designado para ser el capitán del Titanic, nada más y nada menos que en su viaje inaugural. En el mismo, como ya sabemos, el navío colisionó con un iceberg, esa noche fatídica del 14 de abril, hundiéndose para siempre en las profundidades del Océano Atlántico. Y si de misterios se tratan, Morgan Robertson predijo el hundimiento del Titanic en 1898. Narra el hundimiento de un potentoso transatlántico en unas circunstancias increíblemente similares a las del Titanic. La más llamativa, quizá, es que el barco del libro se llama Titán. Otra de las curiosidades es que el Titanic fue diseñado sin camarotes número 13, tanto en primera, segunda y tercera clase, por un tema de superstición, evitar la mala suerte en el mar y todo eso. Lamentablemente, este cálculo no fue suficiente para evitar lo que sería una de las tragedias navales más importantes de la historia. Como si fuera poco, el mismo día en que el Titanic sale del puerto del cual zarpó, casi choca con otro navío, el New York, debido a un fallo de maniobras por parte de los barcos presentes. Algunos interpretaron esto como un símbolo de mal augurio, bajándose a último momento de lo que sería el viaje inaugural. Otro dato poco mencionado es que el Titanic zarpó con un incendio en las calderas, sí, como lo escuchan. Empezó varios días antes, pero estaba controlado. Pese a estar controlado, tuvo lugar justamente en la zona donde el iceberg posteriormente impactaría. Algunas de las teorías sugieren que sin el incendio en el casco, quizá no se habría quebrado con esa facilidad cuando tuvo el accidente contra el iceberg. Entre otras cuestiones, una de las pasajeras fue Dorothy Gibson, una estrella del cine mudo de aquellos tiempos, que ese mismo año
protagonizaría una película llamada Saved from the Titanic, de la cual ella escribió el guión al ser una de las sobrevivientes. Su vestuario fue el mismo vestido que llevó la noche del hundimiento. Aunque sé que a más de uno, después de escuchar esto, le dé intriga ver ese film, actualmente es imposible acceder a él porque la cinta se perdió en un incendio en 1914. Otro dato curioso y bastante perturbador fue el que arrojaron ingenieros especialistas en construcción de buques y navíos como el transatlántico de ese momento, el Titanic. Ellos afirman que si el Titanic hubiera chocado de frente contra el iceberg, toda la proa habría quedado destrozada, pero aún así el agua habría entrado menos porque iba a inundar menos compartimientos. En resumen, no es lo mismo si se inundan los 2 primeros compartimentos que los 5 primeros. Su teoría es que al tardar más en hundirse, en ese supuesto caso, la ayuda habría llegado a tiempo y no hubieran padecido en el océano Atlántico tantas vidas. Claro que una catástrofe como el hundimiento del Titanic tiene tintes característicos y cosas que quizá no habríamos escuchado nunca jamás en la vida, de no ser por esta historia. Ida Strauss fue una mujer que, pese a tener la oportunidad, se negó a subir a un bote porque no quería abandonar a su marido. Testigos sobrevivientes aseguran que ella dijo: «Llevamos juntos toda la vida, a donde tú vayas iré yo». Por consecuencia, ambos murieron en el Titanic. Si pensamos en los códigos de honor de esa época, tal así fue el que aplicaron todos los tripulantes, de mujeres y niños primero. Hay testigos que cuentan que Alfred Roche, que acababa de cumplir 16 años, pasajero del Titanic, pudo subir a un bote con su madre, pero con firmeza dijo: «No, yo me quedo aquí a morir con los hombres». Por consecuencia, obviamente, él también perdió la vida esa noche. También hay otros datos de sobrevivientes que son muy curiosos a la hora de contar. Se afirma que un pasajero canadiense llamado Hugo Ross estaba durmiendo cuando chocaron y cuando fueron a alertarle, dijo: «Hará falta algo más que un iceberg para que me levante de la cama». Volvió a dormirse y murió allí, en el Titanic. Sin duda son historias que nos marcan un poco la cotidianeidad y la normalidad de algunos pasajeros para con la situación de peligro. Es que claro, cuando ellos asumen la osadía de subirse al transatlántico más grande de ese momento y más lujoso, tenían por consecuencia la confianza de que jamás se hundiría. Otra de esas cosas que hiela la piel de leerlo es que hubo un barco, el Californian para ser más exactos, que estuvo muy cerca del Titanic todo ese tiempo, parado siguiendo una orden de su capitán, que no quería jugárselas esa noche con el hielo. Pero no tenían operativo el sistema de comunicaciones y nunca se enteraron lo que estaba pasando a tan solo unas millas. Piensen ustedes qué sería de la fortuna de los pasajeros del Titanic si simplemente el sistema de comunicaciones del Californian hubiese estado activo esa noche. Esa noche, por otra parte, las señales de auxilio fueron respondidas por 3 barcos. El Carpathia, que es el que estaba más cerca y que al final sería el que rescate a los sobrevivientes del Titanic, el Frankfurt y su gemelo, el Olympic. Hablando del Carpathia, uno de los hechos que poco se conocen y poco se hablan es que luego del rescate hubo un secuestro en el barco. Una niña fue secuestrada por una mujer que había perdido a su propio hijo en la tragedia del Titanic. Al final consiguieron devolvérsela a su madre y tener controlada la situación, pero esto demuestra de que no solamente la tragedia de esa noche fue lo que marcó el desenlace de los sobrevivientes.
Es destacable que tras 9 días de búsqueda se encontraron más de 300 cuerpos que habían quedado flotando en el agua. Pero algunos familiares prefirieron dejarlos allí por estar completamente irreconocibles y ser por lo tanto identificables. Es curioso los códigos de honor de esa época, ya que algunos de los hombres que se salvaron fueron rechazados de por vida por la gente de su entorno, por haber sobrevivido mientras tantos otros habían muerto. Se les acusaba formalmente y públicamente como cobardes. Por esa misma razón, no me queda más que presentar a Bruce Ismay, el dueño del barco. Él perdió su puesto y su prestigio en la White Star Line, debido a lo mucho que la opinión pública le detestaba. Hasta su muerte, la gente de su alrededor tuvo terminantemente prohibido hablar del Titanic en su presencia. Él era ni más ni menos que el presidente de la White Star Line, dueño del Titanic. Él desoyó los códigos de honores de la época y se subió quitándole el lugar a una mujer a uno de los botes salvavidas. Por si se lo están preguntando, tras la catástrofe del Titanic, se aplicó una norma que sigue vigente hasta el día de hoy. Los cruceros hoy en día están obligados a llevar botes salvavidas suficientes como para salvar a un 25% más del pasaje total. En resumen, llevan más botes salvavidas que el total de sus pasajeros. También un dato poco conocido es que cada 15 de abril la Guardia Costera de los Estados Unidos se acerca al punto donde se hundió el Titanic y lanzan una guirnalda conmemorativa al mar en señal de respeto y duelo eterno. Si te gusta el contenido de mi canal, dale a la campanita, suscríbete y déjanos un buen me gusta. Es difícil hablar de que la historia pueda por fin disolverse a 3.800 metros de profundidad en el Océano Atlántico, pero es que se calcula que para el 2030 los restos del Titanic ya habrán desaparecido por completo a esas profundidades. El mismísimo día que el Titanic se hundió, ese 14 de abril, se había programado un ejercicio de rescate con los botes salvavidas. Por alguna razón que se desconoce, ese ejercicio de rescate se canceló. Muchos hoy en día teorizan que si se hubiese llevado a cabo, quizás hubieran más sobrevivientes al día de hoy. Déjame saber en los comentarios si crees que esto hubiera cambiado, si esto hubiera variado mucho y modificado la historia que conocemos hoy en día. El Titanic tenía su propio periódico de a bordo, el Atlantic Daily Bulletin. Contenía noticias, publicidad, resultados deportivos, prensa rosa y el menú del día. En resumen, el RMS Titanic fue un transatlántico de la compañía naviera White Star Line, que inició su viaje inaugural en Inglaterra hacia Estados Unidos, pero chocó con un iceberg la noche del 14 de abril y se hundió a las 2:20 de la madrugada del día 15. En total, murieron 1.500 almas y se salvaron 700 personas, lo que convirtió a esta en la mayor tragedia marítima hasta la fecha. Pero el Titanic sigue ahí, a 3.800 metros de profundidad, y lleva más de un siglo maravillando al ser humano. Fue un símbolo de ostentacidad por parte del Imperio Británico, un desafío quizá del hombre a Dios, y pese a su poderío, pese a ser el más rápido quizá, el más grande y el más lujoso, acabó también siendo la tumba de una buena parte de la aristocracia inglesa y estadounidense. Pero si de sobrevivientes hablamos, tengo que mencionar a Charles Showin, jefe de los panaderos del Titanic. Él sobrevivió a la catástrofe a pesar de pasar en aguas heladas al menos 2 horas. Cuando fue rescatado, Charles afirmó que pudo aguantar tanto tiempo porque estaba totalmente borracho con whisky. Sin dudas, un dato muy curioso. No puedo no mencionar
el papel trascendental de los músicos del Titanic. Ellos son, a mi consideración, unos verdaderos héroes, ya que, como pudimos apreciar en la tan conocida película Titanic de 1997, la orquesta del barco tocó sin cesar en la cubierta hasta el hundimiento. En total, los testigos pudieron recopilar que pudieron haber tocado cerca de 2 horas y 5 minutos sin cesar. Creo que el simbolismo que esto tiene, terminar tocando hasta el último de los respiros, para alivianar el final terrorífico que les esperaba a todas esas personas, es sin duda algo para mencionar. Pero claro, luego de este resumen, luego de este pequeño viaje inundándonos en el baúl roto del Titanic, podemos ver de que hay detalles pequeños quizá, que ayudaron a convertirlo en la leyenda que es hasta el día de hoy. Tenemos, sin embargo, hasta 2030 para disfrutar la historia bajo nuestros pies, quizá en lo más profundo del océano Atlántico, a 3.800 metros de profundidad. En este mismo momento en el que estás escuchando mi voz, el Titanic yace, el Titanic llora, el Titanic se queja y espera resurgir algún día, quizá con un poco más de suerte, para terminar ese viaje que jamás pudo concretar. Sin duda, es una historia que a mí personalmente me atrapa y me va a atrapar siempre. La elegí para la apertura del canal y espero que la hayan disfrutado conmigo. Si te gustó este contenido, por favor dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y también activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo baúl. Un abrazo grande a todos.